Buenas tardes, mi nombre es Benito Herrera. En este video les voy a hablar acerca de un tema que toca el libro de la higiene industrial, que es el capítulo 3, y nos habla de los conceptos básicos de la toxicología laboral. ¿Qué entendemos por toxicología laboral? La toxicología laboral es la ciencia que estudia el daño que puede causar una sustancia química o tóxica en el ser humano o en el organismo. Y esto es debido a la manipulación y el uso en la industria de estas sustancias. Por otra parte, en términos generales, entendemos por acción tóxica o toxicidad el daño que causan estas sustancias a nivel biológico en el organismo una vez encuentran dentro del organismo un punto susceptible. Por otra parte tenemos la toxicocinética. ¿De qué nos habla esta toxicocinética? Nos dice de que estas sustancias necesitan un medio de transporte o un medio por el cual o una vía por la cual moverse. Y en el organismo esta vía es la sangre, el flujo sanguíneo. A través de la sangre, estas sustancias pueden distribuirse o pueden dispensarse a través de todo el cuerpo. Podemos considerar secuencialmente el movimiento de estas toxinas en el organismo de la siguiente forma: absorción, distribución, localización, acumulación o fijación y eliminación. Primeramente está la absorción. La absorción es la acción del organismo de absorber estas sustancias químicas o tóxicas. ¿Cómo? Por tres vías. Está la vía respiratoria, está por medio de la piel y por las vías digestivas. Por estas tres vías pueden ingresar al organismo las sustancias tóxicas. Después de la absorción viene la fase de distribución. Una vez esta sustancia tóxica está en el organismo, está en la sangre se encarga de distribuirla por las diferentes partes del cuerpo a las cuales llega sangre. Y de esta manera llega a estos puntos susceptibles. Después viene la fase de acumulación. En esta fase de acumulación encontramos que algunas sustancias se acumulan y una vez encuentran un órgano susceptible para causar daño. Se acumula en esta parte del organismo y ahí causa unos efectos dañinos en el cuerpo. Por otra parte, viene la fase del metabolismo. ¿De qué nos habla la fase del metabolismo? Que estas sustancias químicas en el organismo, al pasar por ciertos lugares del organismo, entran en una fase de cambio que les permite de distribuirse o viajar fácilmente por el organismo, incluso se vuelven líquidos, y así también el organismo se encarga de expulsarlos de manera más fácil al momento de que estos compuestos tienen un cambio dentro del organismo. Y por último viene la parte de eliminación. La parte de eliminación es cuando el organismo elimina o expulsa estas sustancias para que no sigan causando daño en el organismo. ¿A través de qué? A través de la orina, que es por decirlo así, la vía por la cual el organismo expulsa las toxinas, los compuestos tóxicos, y también por la vía respiratoria, pero muy poco en ciertos casos específicos. Tenemos también la exposición dosis. La exposición dosis, en la parte de exposición, es el tiempo en el cual el trabajador o la persona está expuesta a estas sustancias en su lugar de trabajo, en la actividad que realiza. Esto es una parte externa. Ahora, la dosis es la cantidad de sustancia que se encuentra en el organismo que va a recibir dicha persona o dicho trabajador. Esto se puede evaluar o se puede medir por una gráfica que vamos a omitir, y hay un punto muy importante. La manera de medir la dosis en el organismo o los niveles de daño que puede hacer en el organismo lo hacen a través de miligramos
entre kilogramos, los miligramos de la sustancia dividido entre los kilogramos del sujeto o de la persona, del peso de la persona. Así pueden determinar, por decirlo así, la cantidad que puede recibir en cierta forma el trabajador. Por acá tenemos efectos de los tóxicos y tipos de intoxicaciones. Tenemos la intoxicación aguda. En la intoxicación aguda nos habla de que cuando una sustancia, la cantidad de sustancia que hay, la dosis que hay es muy fuerte, o la concentración de la sustancia es mucha, puede causar un efecto agudo e inmediato en el ser humano, en el trabajador. Esto es en cuanto a la intoxicación aguda. En cuanto a la intoxicación subaguda, esta toma un poco más de tiempo que la aguda y causa unos efectos un poco menos dañinos que la aguda. Y por último tenemos la intoxicación crónica. La intoxicación crónica es aquella que no tiene efectos inmediatos, sino efectos a largo plazo, a una exposición mínima, a una dosis mínima, pero por un periodo de tiempo bastante prolongado, y los efectos se vienen reflejando a largo plazo. Tenemos la clasificación de los contaminantes químicos. Encontramos los locales y generales. Los primeros aparecen en el lugar, los locales aparecen en el lugar, son los químicos y tóxicos que aparecen en el lugar de trabajo, y los generales son los que encontramos fuera del lugar de trabajo, fuera del lugar. Agudos y crónicos responden a una distinción desde el punto de vista clínico según la duración de la evolución de las manifestaciones. En agudos son los que se manifiestan los efectos inmediatamente, y en los crónicos son los que causan efectos a largo plazo, no de manera inmediata. Tenemos los reversibles y los irreversibles. Los reversibles son aquellos que permiten que el organismo en un periodo muy corto vuelva a su normalidad, lo elimine. Y los irreversibles son aquellos que duran en el organismo y tienen que llevar un proceso, un tratamiento para poder ser eliminados. Están los acumulativos y no acumulativos. ¿Cuáles son los acumulativos? Los acumulativos, como veníamos hablando en la fase de acumulación, son aquellos compuestos que por sus características se acumulan en el organismo para causar un daño y causar efectos graves en dicho órgano o en cierto punto del organismo susceptible, se acumulan. Y los no acumulativos son aquellos que entran, pasan por una fase de transformación y el organismo los puede expulsar fácilmente. Tenemos también los estocásticos y no acumulativos. En el primer grupo, la posibilidad de que se produzca el efecto aumenta con la dosis de toxina recibida. Ejemplo, los cancerígenos. En el segundo, es la intensidad o gravedad del efecto, lo que depende de la dosis. Ejemplo, los corrosivos. Ahora, los efectos de la exposición. Tenemos en este caso 3 efectos. El efecto independientes, que son aquellas sustancias que trabajan en el organismo de manera independiente. Cada uno de los tóxicos concurrentes producen un efecto distinto a través de un modo de acción diferente. Entran en el organismo, pero trabajan de manera diferente. Cuando entra un compuesto que está compuesto por varias sustancias, entonces estas sustancias trabajan de manera diferente en el organismo y causan efectos diferentes. Está el sinérgicos, que son efectos combinados o sustancias combinadas que pueden causar mayor daño que los independientes. Y en estos hay 2 clases. En los sinérgicos hay 2 clases.
los aditivos y los potenciales. Los aditivos, cuando la magnitud del efecto combinado es igual a la suma de los efectos separados. Y los potenciales, cuando el efecto combinado es mayor al efecto aditivo. Y por último tenemos los efectos antagónicos. El efecto combinado es inferior al aditivo. Bueno, seguimos. Relaciones dosis-efecto y dosis-respuesta. En esta dosis-efecto y dosis-respuesta están los dos casos. Está la dosis-efecto cuando se expone un solo trabajador específico y causa la dosis que se suministra el trabajador o que recibe el trabajador, causa efectos específicos en el trabajador. Y la dosis-respuesta cuando la dosis suministrada es a un grupo de trabajadores específicos, causa un efecto específico en un grupo de trabajadores. Ambas también se pueden representar de modo gráfico, que vamos a omitir lo del modo gráfico, y seguimos aquí a la evaluación de la toxina. Ya estamos terminando. En la evaluación de la toxina entra el estudio que se le hace al compuesto químico o tóxico para poder determinar cómo está compuesto, en qué niveles se encuentra. Por ejemplo, para determinar la toxicidad de una sustancia, primero tenemos que asegurarnos cuánto es la concentración de esta sustancia, la pureza o la concentración de esta sustancia. Segundo, si se trata de un producto que está compuesto por varias sustancias. Y si se trata de un producto que está compuesto por varias sustancias, tenemos que estudiar y averiguar cuáles son las sustancias que los componen. Y cuando sabemos cuáles son las sustancias que los componen, debemos determinar qué cantidad de cada sustancia contiene este producto. Y de esta manera podremos determinar el nivel, por decirlo así, un nivel de toxicidad de esta sustancia. Ahora, una vez conocida la cantidad de pureza, una vez conocida los compuestos que componen estas sustancias o este producto, después de saber la cantidad de cada elemento o cada compuesto que compone el producto, pasamos a una fase de prueba. Y en esta fase de prueba está la prueba de dosis efectiva y está la prueba de dosis letal, para probar qué tanto daño puede causar y de qué manera puede causar el daño en el organismo. Ahora, estas pruebas se hacen en lotes de animales y de esta manera se puede determinar si la cantidad que se le suministra a los animales es la que se le puede suministrar al ser humano y los niveles de daño que causan en el ser humano. Ahora, a través de esto se pueden determinar unos niveles admisibles. ¿Y qué animales se deben utilizar? Animales que se encuentren en polaridad con el ser humano, que por decirlo así se puede aplicar en el animal y se pueda determinar que los efectos que causó en el animal son los efectos que va a causar en el ser humano. Y por último, para concluir, vienen los niveles admisibles de exposición. Ya los niveles admisibles de exposición son determinados a través de todas estas pruebas, a través de todos estos estudios que realiza la toxicología laboral y determina unos niveles admisibles, unos niveles de exposición o de dosis que puede recibir o en las que puede estar el trabajador o el ser humano. Gracias.